Propaganda. Para abordar la obra de Edward Bernays, es necesario despojarse de cualquier ingenuidad sobre la libertad de elección, en la que creemos nos corresponde la última palabra. En las afirmaciones escritas en su librillo titulado Propaganda, Bernays revela un mecanismo de control social tan sutil y eficiente que sentó las bases que permitieron a corporaciones, gobiernos y políticos encauzar la opinión de las mayorías, sin que nadie se diera cuenta de que habían sido manipulados hábilmente. Es más, cada persona se siente libre en lo que elige, sin percatarse de que las acciones y decisiones que toman son el resultado de hábiles estrategias diseñadas en alguna oficina ubicada en cualquier parte del mundo. Lo que se afirmó en ese librillo de 1928, hoy, casi un siglo después, ha alcanzado su perfección en la era digital, la era del Big Data. Cuando señalo la obra de Bernays como librillo, me refiero a su tamaño, de solo unas 20 páginas más o menos. Así de pequeño es, pero qué poderosas han sido las lecciones que enseña este arquitecto de la opinión pública en él. La mayoría de nosotros sospecha que algunas manos invisibles mueven el teatro de nuestra vida. Les invito a verificar esas sospechas acompañándome en esta historia que comenzó en 1928, cuando Edward Bernays, sobrino del renombrado Sigmund Freud, aprovechó su parentesco con el padre del psicoanálisis para que las puertas de políticos, empresarios y gente de dinero se abrieran para él poder presentar su obra, Propaganda. Bernays no era un publicista brillante, pero sí un visionario pragmático que comprendió antes que nadie que si el siglo XX iba a ser el siglo de las masas, éstas no podían ser dejadas a su libre albedrío, sino que debían ser conducidas mediante lo que él llamó la ingeniería del consentimiento. Esa ingeniería del consentimiento no requiere de fuerza bruta, sino del arte de organizar la voluntad popular para que coincida con los intereses de quienes ostentan el poder, logrando que el individuo actúe no por obligación, sino por un deseo que la misma persona cree haber gestado, aunque en verdad le haya sido sembrado meticulosamente en el inconsciente. En el corazón de la tesis de Bernays palpita la inquietante idea del gobierno invisible, una estructura compuesta por un grupo de personas más astutas que inteligentes que sin ser elegidos por nadie y sin que el público las conozca, poseen los conocimientos técnicos necesarios para manipular los impulsos sociales. Para Bernays, este gobierno invisible no era una amenaza a la democracia, sino un requisito indispensable para sostenerla. Él consideraba que la mente del ciudadano común era un campo demasiado caótico, regido por instintos primarios que guiaban sus pasos hacia un futuro sin finalidad clara y de poco provecho como para permitirle tomar decisiones en una sociedad compleja. Por lo tanto, la élite ilustrada debería encargarse del manejo de la opinión pública, un término elegante para describir el proceso de convertir los pensamientos vagos y desordenados de la gente hacia un fin que resulte, entre comillas, útil para el orden social y económico. A medida que avanzamos en la comprensión de su propuesta, resultará imposible no sentir un escalofrío al ver cómo las tácticas que Bernays utilizaba en telegramas y prensa escrita han evolucionado hasta convertirse en la infraestructura misma de nuestra vida digital. Recordemos que Bernays inauguró la era de las relaciones públicas, que luego evolucionó en un mecanismo sagaz para manejar la opinión pública. Lo que en 1928 era una intuición psicológica sobre los deseos reprimidos, hoy se ha transformado en el Big Data, esa capacidad de procesar volúmenes ingentes de información sobre nuestra conducta privada para predecir con una precisión aterradora nuestro próximo movimiento. Bernays sabía que para vender un producto o una idea no había que apelar a la razón, sino a la emoción y al estatus. Hoy, los algoritmos de las redes sociales
son los herederos directos de esa visión, pues están diseñados para alimentarnos con una dieta constante de información que resuena con nuestros sesgos, creando una cámara de eco donde la ingeniería del consentimiento ya no se hace de forma general, sino personalizada, adaptada a cada uno de nosotros de manera microscópica. Esta propaganda moderna que fluye a través de nuestros dispositivos con la naturalidad del aire que respiramos, ha logrado lo que Bernays siempre soñó: una sociedad donde la manipulación es tan perfecta que resulta invisible para quien la padece. Al observar cómo nuestras preferencias políticas, nuestros hábitos de consumo y hasta nuestras aspiraciones más íntimas son moldeadas por fórmulas matemáticas que operan desde las sombras, comprenderemos que el gobierno invisible del que hablaba Bernays no ha desaparecido, sino que se ha vuelto digital, sustituyendo al constructor de imagen por la inteligencia artificial. Nos encontramos en un mundo donde la técnica ha superado a la ética y donde la figura del propagandista se ha diluido en una red global de datos que sabe más de nosotros que nosotros mismos, recordándonos que el consentimiento no se pide, se fabrica y se inculca. Bernays nos enseñó que la libertad, en el sentido en que la mayoría la entiende, es a menudo una ilusión bien administrada por aquellos que comprenden la psicología de la asociación, esa técnica de vincular un objeto con un valor emocional profundo, como cuando logró que las mujeres fumaran en público al llamar a los cigarrillos antorchas de libertad. Hoy, esas antorchas son los me gusta, los likes, las notificaciones y los hilos del contenido infinito que nos mantienen cautivos en una atención fragmentada, impidiéndonos ver que seguimos siendo esa masa que el visionario Bernays describió, solo que ahora llevamos el dispositivo que nos controla en el bolsillo. Es una danza elegante entre el poder y la percepción, donde la realidad se construye a base de símbolos y donde la verdad importa mucho menos que la eficacia de la narrativa que se nos presenta. Por eso, al reflexionar sobre este legado de ingeniería social que ha definido el último siglo y que hoy alcanza su cenit con la tecnología, es aconsejable detenernos a mirar quién está moviendo los hilos de nuestra voluntad, nosotros o alguien, o algo más. Si hemos aceptado que nuestras decisiones son el resultado de un diseño ajeno, y si el acceso a la información infinita solo ha servido para hacernos más predecibles ante el ojo del algoritmo, solo nos queda una pregunta para cerrar este episodio. ¿Estamos realmente satisfechos siendo los dueños de nuestra vida? ¿O simplemente nos hemos vuelto unos clientes muy bien atendidos por quienes ya nos han vendido hasta nuestra propia libertad? Vamos a pensarlo en silencio y a comentarlo con la almohada para alejarnos de cualquier posible manipulación. Aquí termina este capítulo. Recuerden, el me gusta, suscribirse, compartir o seguir esta cuenta, solo para variar.